Bueno gente, aquí otro video, esta vez de una historia post-apocalíptica, donde Lori y Lincoln serán los protagonistas, todos los derechos reservados para su creador Octawe, no sé si lo pronuncie bien pero en ese caso. Hey Damon del futuro, ponles un cartel con el nombre para que lo busquen. ¿No crees que es algo tonto? Es decir, el link está en la descripción. Tonto estar hablando contigo. Si te das cuenta que somos la misma persona, ¿verdad? Tú cállate y haz lo que te digo. Ok, lo haré, pero pinche esclavista. Perdón que tuvieran que ver esa pelea, pero como decía, el link del creador estará en la descripción para que lo busquen, lo lean y se den sus spoilers. Me gustaría decir más pero no quiero alargar más el video. Así que sin nada más que decir, toma una botana y disfruta del video. Sobreviviremos. Parte 1. Lori Lowe salió del pequeño búnker construido en lo que varios años antes había sido el jardín de su casa. La lluvia había cesado, pero seguía siendo demasiado frío. En el cielo permanentemente gris, apenas se traslucía un pálido fantasma que ya no daba calor. Parecían ser las 7 de la tarde, pero la muchacha sabía muy bien que estaban en pleno mediodía. Se arrebucó todo lo que pudo en su grueso abrigo, intentando alejar las terribles garras del frío. Aquello era peor cada vez. Días más cortos e inviernos más crudos. Echó una mirada a su alrededor. Ya debería estar acostumbrada, pero el dolor y la angustia atenazaron su corazón. La ciudad que tanto había amado, llevaba años reducida a cenizas y esqueletos calcinados. Hacía muchos meses que no veía a nadie. Tan solo los ocasionales saqueadores que se aventuraban de vez en cuando por los restos de las ciudades devastadas. De pronto, una ráfaga de viento helado la golpeó. Intentó guarecerse, pero era demasiado tarde. El viento frío y las cenizas irritaron su garganta y le produjeron un acceso de tos incontrolable. La joven sentía que sus pulmones se desgarraban, mientras hacía esfuerzos desesperados por dejar de toser. Pasaron varios minutos antes de que lo lograra. Rebuscó en sus bolsillos, hasta que recordó que tenía días que su último cubrebocas se había roto. Se cubrió con la solapa del abrigo, e hizo una mueca de disgusto. A pesar de los años, no lograba acostumbrarse a su forzada pestilencia y falta de higiene. Sintió la primera gota de lluvia y tuvo que correr para refugiarse de nuevo en su búnker. Era casi el único lugar en Royal Woods en el que podía mantenerse completamente seca. Se sintió angustiada, y temió por ella misma. Lluvia y viento en pleno mes de junio. Cada año era peor. Cerró los ojos y comenzó a llorar. No deseaba hacerlo, pero se había quedado sin opciones. Ya no podía postergar su decisión. Si iba a cumplir la promesa que le hizo a su hermana Luan, tenía que irse de allí cuanto antes. Escaparía hacia el sur. Allí no lograría sobrevivir un invierno más. Se permitió llorar de nuevo cuando visitó por última vez las tumbas de sus 4 hermanas y del abuelo Pop Pop. Allí estaban los nombres y las cruces de sus compañeros de desventuras a lo largo de aquellos años terribles. Desde la fatídica noche en que sus padres tuvieron que salir de emergencia, para nunca más volver. Abuelo, hermanitas. Lenny. Luna. Lin Luan. Su corazón se rompió cuando llegó a la más nueva de aquellas cruces. La que tuvo que colocar por sí misma, hacía poco menos de 2 años. Luan. ¿Quién iba a decir que aquella hermosa niña amante de la comedia resultaría ser la más valiente y decidida de todas? Resuelta y tenaz hasta el final, la había salvado de la muerte a costa de su propia vida. Ciertamente, su abuelo aseguró su supervivencia entrenándolas en el uso de armas, la lucha cuerpo a cuerpo, y técnicas de salvamento y autoprotección. Pero Luan y Lenny fueron los pilares que las mantuvieron con deseos y esperanza de sobrevivir, tras la muerte del abuelo. Lori se sentó en el terreno húmedo y acarició la cruz mientras lloraba. Disponer del cuerpo de su hermana y cavar la tumba por sí sola había sido espantoso. Pero no era eso lo que recordaba. En cambio, la veía en su lecho de muerte, pidiéndole con sus últimas fuerzas que sobreviviera y tratara de salir adelante, costara lo que costara. Lo intentaré, hermanita. Por la memoria de todas, juro que lo haré. Contestó ella. Pero...
Era tan difícil. En esos 2 años había pensado en acabar con su vida más de una vez. Solo el recuerdo del sacrificio de Luan impedía que se apuntara con su arma, y terminara de una buena vez con su soledad y su sufrimiento. Antes de irse, Lori besó cada una de las 5 cruces. Aunque lograra sobrevivir, estaba segura de que jamás volvería a ver las tumbas de sus seres queridos. Quería llevar grabada en su memoria la última evidencia de que ellos habían existido y caminado sobre la faz de la tierra. Ya casi estaba todo listo. Tenía que partir muy pronto, en un par de días a lo sumo. La noche anterior había considerado sus rutas, y se dio cuenta horrorizada que apenas tenía unos pocos meses para llegar al sur de los Estados Unidos, antes de que el clima empeorara de verdad. Y eso, en el mejor de los casos. La ruta que se había trazado era muy compleja. Tenía que permanecer a cubierto lo más posible, pero también debía maximizar sus oportunidades de conseguir alimento, cuando las provisiones se le hubieran acabado. Su abuelo, siempre inquieto y preocupado por el alimento y la seguridad, había construido un túnel largo y profundo, que descendía decenas de metros bajo el suelo. Allí llevó Lori las provisiones y el agua embotellada que no podía llevar consigo. En las nuevas condiciones climáticas, aquello se conservaría durante años. Décadas incluso. Seguramente nunca podría regresar por aquello, pero, ¿quién podría decirlo con certeza? Y si algún otro afortunado llegaba a encontrar aquel tesoro enterrado, bendito fuera, y que le aprovechara. Con un arma en cada mano, Lori completaba la exploración del que había sido uno de los barrios más marginados de Royal Oaks. Hacía mucho tiempo que el centro comercial y todas las tiendas de conveniencia habían sido totalmente saqueadas, y ya no había nada que encontrar allí. Pero aún había cosas útiles en varias pequeñas droguerías, casas particulares, y tiendas tradicionales de los barrios de migrantes establecidos. El abuelo les había enseñado a buscar en todos los escondrijos, y técnicas para encontrar puertas y depósitos ocultos. Ellos mismos habían saqueado gran parte de la ciudad, pero siempre era posible encontrar alguna cosa más. Ya se había hecho de suministros bastante útiles, como una gran caja de barras de chocolate con leche, varios pequeños botiquines bien provistos, herramientas, paquetes de vendas, frascos de vitaminas, analgésicos, y un depósito bien abastecido de reemplazos de comida para atletas. Cuando encontró los reemplazos de comida se alegró, pero a la vez se puso muy triste. Recordó a la pequeña Lynn, la soberbia deportista y maravillosa tiradora. La valiente luchadora que había acabado con tantas amenazas a la seguridad de todas, hasta que enfermó, y la llama de su vitalidad se extinguió para siempre. Todas sus hermanas habían sido tan valientes. Incluso Lenny, la única que jamás mató ni luchó contra nadie. Pero, aquel día no había tiempo para la nostalgia. Las medicinas y los reemplazos habían caducado desde hacía años. Pero su abuelo les enseñó lo que los marines y los científicos de la Armada sabían desde hace mucho tiempo. Las fechas de caducidad de las medicinas y alimentos secos y enlatados no eran nada confiables. Tenían un margen de error de varios años. Y en un clima tan frío como el que ahora reinaba en el mundo, todo duraba mucho más. Bastaba con mantenerlo seco. Aún le faltaban algunos antibióticos y sobre todo, cubrebocas. Ya había encontrado unos cuantos, pero no eran suficientes. No quería emprender la marcha sin tener una buena dotación. Intuía que al llegar al medio oeste de los Estados Unidos, encontraría enormes bancos de cenizas dispersas en el suelo y el aire. Varias horas después, sus esfuerzos se vieron coronados con el éxito. Encontró una buena provisión de cubrebocas en una pequeña casa un tanto apartada de las demás. Era un paquete de 100 cubrebocas de excelente calidad, y apenas faltaban unos cuantos. Lori los revisó. Estaban secos y libres de hongos. Sin duda le ayudarían a sobrevivir en el hostil ambiente al que se enfrentaría en su viaje. Estaba tan absorta que cuando escuchó los pasos, el sonido estaba ya muy cerca de ella. Enseguida se arrojó al suelo, apuntando en dirección del sonido, con el arma lista para disparar. Miró en todas direcciones y volvió a escuchar los pasos escaleras arriba. Quizá debió huir de inmediato, pero temía que un francotirador pudiera dispararle cuando saliera de la casa. Si iba a morir ese día, prefería hacerlo enfrentando el peligro.
Metió rápidamente los cubrebocas en su maleta y recorrió la casa sigilosamente, midiendo cada paso y mirando en todas direcciones. Se asomó con cuidado por el hueco de la escalera, y gracias a esa precaución, detectó justo a tiempo el objeto que le arrojaron desde lo alto. Lo esquivó por una fracción de segundo. Era un objeto frágil que se hizo añicos contra los escalones. Lárgate. Vete de aquí. Escuchó que le gritaban, a la vez que le arrojaban otro objeto que apenas logró esquivar. Maldito, hijo de puta. Gritó la muchacha, al tiempo que disparaba contra su agresor. ¡Ay! Lori escuchó el grito de miedo, o de dolor, y luego los pasos rápidos que se alejaban. Eso lo decidía todo. Ya no era posible huir. Prefería enfrentar lo que fuera, a que le tendieran alguna trampa mientras huía. Subió las escaleras extremando precauciones. Era obvio que su atacante no tenía armas ni munición de ningún tipo, porque le hubiera disparado desde el principio. No tuvo ninguna dificultad para llegar al cuarto, en donde se perdió el sonido de los pasos. La puerta estaba entreabierta, y Lori vaciló. Aquello tenía todo el aspecto de una trampa. Se detuvo, y posiblemente sus precauciones le salvaron la vida. El ataque vino desde un costado. Lori alcanzó a distinguir el movimiento y el ligero brillo del arma que se dirigía hacia ella. Y tal como le había enseñado su abuelo, aprovechó el impulso de su atacante para tomar su brazo y proyectarlo brutalmente contra el piso. Desde que lo tomó del brazo, notó que algo andaba mal. El brazo era muy delgado y el cuerpo, demasiado, pero tuvo que ahogar un grito cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Su atacante era un niño, apenas un poco mayor que su hermanita Lynn, cuando falleció. No tuvo valor para abandonarlo. Era evidente que el pequeño lo atacó por las mismas razones que ella. Buscaba sobrevivir a toda costa. Luchar por su vida hasta el final. No tenía manera de comprobar su edad, pero era seguro que no tenía más de 10 años. Quizá incluso menos. Era imposible saberlo. Estaba tan delgado y mugriento que seguramente parecía más pequeño de era. El chico se estaba muriendo de hambre. No había alimento alguno en toda la casa. Lori se aseguró de ello después de atenderlo y registrar cuidadosamente hasta el último rincón de la vivienda. No se arrepentía de lo que había hecho. Era legítima defensa en un mundo lleno de amenazas y muerte. Pero cuando lo miró con cuidado, se sintió mal por haberlo atacado. A pesar de su delgadez y suciedad, el muchachito le pareció muy lindo, y extrañamente familiar. Así que venció su primer impulso, que fue dejarle comida, agua, y abandonarlo a su suerte. Simplemente no podía. La cara del chico la llenaba de una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Había algo especial en él. Era una inmoralidad abandonar a un angelito tan hermoso. Le recordaba tanto a su hermanita Luan. De no haber sido por su cabello blanco. Lo tomó delicadamente y lo llevó a una vieja y polvorienta cama con algunas mantas. El niño no tenía heridas visibles, seguramente despertaría de un momento a otro. Así que Lori apartó un poco de comida para él, abrió una barra de chocolate con leche y la devoró mientras montaba guardia. Era mitad de la tarde cuando Lori regresaba a su refugio. Solo que esta era la primera vez en casi 2 años que no estaba sola. La acompañaba un niño peliblanco que la seguía a unos cuantos pasos de distancia, ayudándola con su carga. La muchacha se hizo cargo de la entrada secreta, los cerrojos y candados del búnker. Luego le sonrió al pequeño y lo invitó a pasar. Ven, Lincoln. Está por empezar a llover. Voy a preparar algo para que comamos. Sí, contestó el niño, arrastrando la voz. No tengas miedo, Lincoln. Dijo ella, intentando infundirle confianza. Estarás a salvo. Te lo prometo. El niño entró, y se quedó pasmado. El lugar era muy austero, apenas con el mobiliario necesario para descansar, relajarse y trabajar. Pero tras una vida de privaciones y hacinamiento, a Lincoln se le figuró una especie de paraíso. Lori sonrió. Encendió las lámparas de cera y se quitó toda la ropa de abrigo, quedando solo con una camiseta de algodón bastante ceñida al cuerpo. No comprendió por qué Lincoln se puso colorado y apartó la vista.
Desde que su cuerpo maduró, solo había convivido con mujeres. Y no tenía conciencia de que su cuerpo apenas cubierto podía ser muy estimulante para un jovencito con una historia de vida muy particular. De hecho, en parte por eso, Lori no tuvo mucha dificultad para convencerlo de ir a su refugio. Cuando Lincoln despertó de su desmayo, la indudable belleza de la muchacha le hizo pensar que estaba muerto y se había topado con un ángel. Ella se deshizo en disculpas por haberlo atacado, y le dijo comprender por qué lo había hecho primero. Luego, le ofreció comida y un refugio seguro, si decidía acompañarla. La muchacha no solo era hermosa y amable, sino que además cocinaba muy bien. Hacía varios días que Lincoln no comía nada, y tenía muchos meses sin probar una comida decente. Lori le puso enfrente un buen plato de comida. En su desesperación, Lincoln comenzó a devorar como un lobo hambriento. Pero Lori lo recombinó cariñosamente, haciéndole ver que si comía demasiado rápido, corría el riesgo de vomitar. Se parecía tanto a su querida Carol. Comieron en silencio. El pequeño la miraba fijamente de vez en cuando pensaba que ella no se daba cuenta. Pero siempre desviaba la mirada cuando ella lo sorprendía y le sonreía. Terminaron de comer. Lori estaba fascinada con el muchachito. No solo le parecía hermoso y simpático, también le recordaba a sus hermanas de una manera extraña. Si lo miraba detenidamente, todos los rasgos de su cara le recordaban a sus seres queridos. La boca de Luan, la nariz de Luna, la frente y los ojos de Lenny, la mirada de Lynn. El cabello blanco de Pop Pop. Incluso, aunque no los recordaba tan bien como ella quisiera, le encontraba bastante parecido con sus padres. Su sonrisa se perdió por un instante. Una idea loca se pasó por su mente, pero se esforzó por desecharla enseguida. Era absurdo. Imposible. A menos que... Lincoln. ¿Sí? ¿Cuál es tu apellido? Lincoln suspiró. Se cubrió la boca para ahogar un eructo, y contestó lo más sinceramente que pudo. No lo sé. Lori no pudo evitar un gesto de extrañeza. ¿Qué quieres decir? Eso. Que no sé cuál es mi apellido. Lori suspiró, frustrada. No pudo evitar sentirse un poco molesta. Lincoln, entiendo que apenas nos conocimos, y no de la mejor manera. Pero ya no soy tu enemiga, créeme. Tengo planes, y me gustaría poder contarte sobre ellos. Pero no puedo hacerlo si tú no me tienes confianza. Es que, no es desconfianza, Lori. Te estoy diciendo la verdad. No sé cuál es mi apellido. He tenido varios. Pingrey, Sweetwater, McBride, no sé cuál es el verdadero. Supongo que tendría que ser Pingrey, pero nunca conocí a mis padres. Aquella noche, a Lori le costó mucho trabajo conciliar el sueño. Estaba en un dilema, y no se sentía nada segura sobre lo que tenía que hacer. Mientras estuvo vivo, su abuelo se esmeró mucho en darles una educación y una ética personal muy sólida. Nada religioso ni restrictivo, eran reglas muy sencillas y claras sobre lo que debían hacer en muchas circunstancias. Principios sólidos, muy generales, que les habían permitido conservar la vida durante mucho tiempo. Lori nunca pensó que esos principios pudieran contradecirse entre sí. En primer lugar, les enseñó que en ese nuevo mundo era necesario proteger su vida y la de sus seres queridos a costa de lo que fuera. Estaba bien saquear, matar y robar si era indispensable para conservar su vida. Eran tiempos crueles. Si no mataban a tiempo, ellas serían las siguientes víctimas. Pero también les enseñó que ayudar a los débiles e indefensos era una virtud en sí misma. Al ayudar a otros, protegían la vida y daban esperanza. Y esas dos cosas, vida y esperanza, eran lo más importante en ese mundo devastado. Ahora tenía que decidir. ¿Cuál de esos principios debía seguir? ¿Debía ayudar y brindar esperanza, o debería pensar en sí misma, sin importar la suerte que Lincoln corriera? El viaje que proyectaba era una aventura a marchas forzadas, sin ninguna garantía de final feliz. Lincoln era mucho más débil que ella, y tan malnutrido. Lori había aprendido de su abuelo a mantenerse siempre en las mejores condiciones posibles, y por eso desde el principio habían hecho grandes acopios de comida. Si no fuera por el frío terrible, la falta de agua y las enfermedades, nunca hubiera pensado en abandonar su refugio y su ciudad. Sin duda, Lincoln sería un lastre.
Quizá lo más sensato sería dejarlo a su suerte. En el propio refugio, si él lo deseaba. Llevarlo podía costarle la vida. Pero por otro lado, eso estaba bien. Era correcto abandonar a la pobre criatura en una ciudad moribunda. Después de todo, el niño ya estaba involucrado en su vida. Lo había atacado, y luego lo había salvado. Por mucho que no le agradara la idea, era cierto que le debía algo. Lori estaba segura de que a Pop no le hubiera gustado que lo dejara. Pero además había otra cosa. Algo que le había ocurrido muy pocas veces, porque tuvo muy pocas oportunidades de convivir con chicos. El niño le gustaba. La afectaba de manera muy especial. Su mirada y su aspecto hacían que su cuerpo se sintiera raro. Como un cosquilleo en los sitios más recónditos de su ser. Ese pensamiento la hizo sonrojarse. Tenía una vaga idea de que, en el mundo tal y como lo conocía hace 11 años, no era bien visto que una mujer más grande se sintiera atraída por un chiquillo. Pero ese mundo y sus prejuicios habían saltado en pedazos. Incluso el mismo Pop le dijo alguna vez que desearía que se les uniera algún jovencito valiente y digno, capaz de ganarse el corazón de sus nietas. Aquella vez, Lori se sintió muy avergonzada. Pero ahora no estaba tan segura. ¿Quién sabe? Tal vez ese jovencito por fin había llegado. Nunca lo sabría si no lo ponía a prueba. Con esa idea en mente, Lori pudo dormir. Su corazón ya había decidido, y al día siguiente estaba convencida de lo que tenía que hacer. Lincoln no tuvo muchos problemas en aceptar la propuesta de Lori. Al principio no le agradó la idea, pero Lori le dio sus razones y el muchachito se convenció rápido. Es una lástima. Nunca vi un lugar tan seguro, ni tanta comida junta. Sería una pena tener que dejarla aquí. No hay opciones, Lincoln. Todo lo que tenemos son 2 mochilas y un carrito de supermercado. No podemos llevar nada que no quepa allí. Y necesitamos llevar muchas cosas que quizá no podamos conseguir. Yo podría llevar otro carrito. No. Alguien tiene que vigilar y quizá limpiar la basura del camino. Ya viste cuánta ceniza hay en la ciudad, Lincoln. Tendrías que ayudarme con eso, o no avanzaremos rápido. El chico suspiró. Como siempre, acababa por perder un lugar en el que se sentía a salvo. Me duele tanto dejar esta ciudad, Lori. ¿Sabes? Me pasaron cosas muy malas aquí. Pero también muy buenas. Hice amigos, amigas, aquí nací. Y aquí te conocí, Lori. La muchacha se ruborizó al escuchar eso, pero habló con voz firme, sin apartar la vista del chico. Lo sé, Lincoln. Pero esta ciudad no tiene futuro. No hay agua, el frío cada vez es peor. Todas mis hermanas se enfermaron y murieron. Yo estuve a punto de morir. Ya casi no queda comida, tú pasaste muchos días sin encontrar nada. Lincoln asintió. En su interior, ya había decidido. Pero le dolía. La muchacha lo miró a la luz de la vela. Se dio cuenta que el pequeño estaba a punto de llorar. Así que le tomó las manos y le dijo suavemente. Lincoln, no pretendo obligarte. Es una propuesta, nada más. Si tú quieres quedarte, yo. ¡No! Casi gritó Lincoln, aferrándose a las manos de la chica. Claro que quiero ir contigo, Lori. Iré, si tú aceptas que vaya contigo. Es solo que, siento que voy a perder una parte de mí. Y... no sé. Presiento que será para siempre. El muchachito comenzó a llorar. Lori ya no dijo nada más. De alguna manera, supo lo que tenía que hacer. Se levantó de su asiento y lo abrazó con fuerza contra su pecho. Lincoln se sintió confortado. Hacía tanto tiempo que nadie le regalaba un abrazo. Aquello le hacía tanto bien. Se dejó consentir por la hermosa muchacha. Ella acarició su espalda y su cabello, mientras él sumergía el rostro entre sus pechos suaves y plenos. Al final, Lori decidió que se quedarían una semana más. Sabía que probablemente se arrepentiría de su decisión, pero le pareció indispensable que Lincoln se fortaleciera un poco con comida buena y abundante. También juzgó que sería necesario ponerlo al tanto de todos sus planes y entrenarlo en el uso de armas y el combate cuerpo a cuerpo. ¿Alguna vez has utilizado una de estas? Dijo Lori, mostrando una excelente arma calibre 38 de las más comunes y utilizadas. No. Solamente cuchillos. Lori asintió, y no preguntó nada más.
se dedicó a instruirlo en el manejo del arma. Le quedaba una buena provisión de munición para entrenamiento, así que las condiciones eran ideales para que aprendiera a tirar aceptablemente. Para gran sorpresa de los dos, Lincoln resultó ser un extraordinario tirador, superior a Lynn, e incluso al abuelo. No necesitaba detenerse a apuntar para acertar a objetivos muy distantes. Literalmente, donde ponía el ojo ponía la bala. Tanto punto con las salvas como con la munición real. Así que ya no hubo necesidad de perder el tiempo con eso. Se concentraron en la lucha cuerpo a cuerpo, en la que Lincoln resultó ser mucho menos habilidoso. Sus golpes no tenían gran impacto, así que Lori le enseñó a utilizar codos, rodillas y dientes contra las partes más vulnerables del cuerpo. Así como todo tipo de agarres, llaves y lanzamientos. Solo logró un dominio pleno de unas cuantas, pero con eso tendría que bastar. En cambio, Lori nunca aprendió a luchar con un cuchillo, y Lincoln estuvo feliz de enseñarle lo poco que sabía. El tiempo que no pasaban entrenando, lo utilizaron para comer y dormir. Lori pretendía que ambos ganaran todo el peso que pudieran, pero el estómago de Lincoln estaba demasiado acostumbrado a porciones pequeñas. Afortunadamente, toleraba muy bien los reemplazos de comida, y casi llenaron sus mochilas con ellos, botellas de agua, barras de chocolate y municiones. ¿Estás segura, Lori? Creo que desperdiciaremos demasiada agua en eso, ¿no crees? No te preocupes, Linky. No volveremos, cada vez estoy más segura de ello. Y no podemos llevar más. Tendremos que utilizar la que encontremos. Para eso llevamos las pastillas potabilizadoras y el papel filtro. Lincoln asintió, y Lori lo llevó al pequeño cuarto de baño del que disponía el refugio. En cuanto sintió el agua tibia recorrer su cuerpo, Lincoln abandonó todas sus reticencias. Hacía años que no tomaba un verdadero baño. El contacto de agua era acariciadora, sedante, le traía algunos de los recuerdos más dulces de toda su vida. Cuando su amada Carol le tallaba todo su cuerpo con una esponja, mientras lo besaba en el cuello y los hombros. Luego fue el turno de Lori. La muchacha disfrutó su baño mientras Lincoln degustaba una barra energética. El chico prácticamente se atragantó cuando vio que Lori salía completamente desnuda del baño. El pequeño enrojeció, pero no apartó la vista ni emitió sonido alguno. Solo pudo ver el cuerpo de Lori durante un momento, pero eso bastó para que aquella visión se quedara estampada a fuego en su mente. Lori apenas tuvo conciencia de lo que había hecho. Estaba demasiado acostumbrada a su soledad. Las pocas veces que pudo darse un buen baño, siempre estuvo a salvo de miradas indiscretas. Aquella noche, Lincoln retomó un viejo hábito que había olvidado en todos aquellos meses de hambre y debilidad. ¿Estás listo, Linky? Dijo Lori, a la vez que cubría el carrito con la vieja lona plástica que mantendría sus provisiones a salvo de la lluvia. El niño esbozó una media sonrisa. No. Pero tampoco me quiero quedar. No ahora que te encontré, Lori. Sin darse cuenta de cómo lo hicieron, ambos se encontraron en los brazos del otro. Ya no tuvieron ningún pudor en llorar. Se estaban despidiendo de sus recuerdos, de toda una vida. Iban rumbo a lo desconocido. Sin ninguna promesa de conseguir nada, y con la única certeza de una ruta cruel, peligrosa, y llena de privaciones. Tras una semana de camino, Lori se dio cuenta de que había cometido dos serios errores. Uno para bien, y otro para mal. Lincoln no era un pequeño frágil a punto de morir de inanición. Al contrario, estaba hecho de una fibra más dura de lo que jamás hubiera sospechado. Y jamás se quejaba, colaboraba en todo lo que podía, y mantenía un sentido del humor y un optimismo a toda prueba. Las dificultades no lo desaniman, tenía oído agudo y ojo avisor. Fue él quien escuchó la corriente de agua en la que pudieron volver a llenar sus depósitos. Y también detectó en la lejanía la efigie derruida de la ciudad de Hazeltucky. En realidad, era más duro y resistente que la propia Lori. No comía mucho y funcionaba perfectamente con ello. Y desde el primer día mostró capacidad total para dormir profundamente a la intemperie. En cambio, Lori tuvo muchas dificultades en los primeros días de viaje. Le costaba conciliar el sueño, y encontraba la colchoneta plastificada dura e incómoda. Le daba cierta vergüenza, pero en el búnker de su casa siempre había tenido una cama más o menos cómoda. Solo pudo descansar de verdad hasta que el cansancio acumulado la venció.
Por si aquello no fuera suficiente, era más hábil y rápido que ella para barrer las cenizas y la basura que impedían que el carrito de supermercado avanzara. Pronto averiguó por qué. En una de sus primeras conversaciones, Lincoln le contó que había vivido y dormido a la intemperie durante largos periodos de tiempo. La colchoneta y las mantas eran un lujo, comparados con el cartón y las piedras en las que había dormido en ocasiones, en los periodos en que no tuvo casa ni familia. Lori se sintió tan avergonzada que no le preguntó nada más. De todos modos no podían platicar mucho. Andaban todo el día y se pasaban horas quitando los detritus del camino. A la hora de la comida o del descanso, solo tenían energía para comer o montar su campamento. Lincoln no era un lastre. De ninguna manera. Y entre más convivía con el chico, más dispuesta estaba a reconocerlo. Su segundo error fue que sobreestimó por mucho lo que podían avanzar en un día. Antes de encontrar a Lincoln, pensaba que podía cubrir unos 40 kilómetros diarios. Quizá 25, si el día era malo y había mucha basura. Pero al cabo de 7 días, solo habían recorrido 100 kilómetros. No esperaba la ceniza acumulada en las pequeñas hondonadas, los tremendos baches y los lugares en los que el pavimento se había derretido, dificultando mucho el avance del carrito. En realidad, si no fuera por la ayuda de Lincoln, dudaba que hubiera recorrido más de 50 kilómetros para ese momento. En verdad, encontrarse con Lincoln era lo mejor que pudo haberle pasado. Ya no estaba sola. Ahora, en la oscuridad total de la noche, podía extender el brazo y encontrar un cuerpo suave y tibio que la reconfortará. Aquella tarde, Lincoln y Lori preparaban su cena a la luz del pequeño fuego, cobijados de las miradas indiscretas por los peñascos del camino y los esqueletos de árboles calcinados que rodeaban la carretera. El carrito estaba bien seguro, escondido a unos metros de ellos entre rocas y zarzas espinosas y ennegrecidas. ¿Entraremos a Seltuki, Lori? ¿Crees que sea buena idea? Lori lo miró fijamente y suspiró. Su mirada de preocupación no se le escapó al muchachito. No lo es. Las ciudades son peligrosas, incluso después de tantos años. Y más cuando no las conocemos. Pero no tenemos opción. Hasta donde sé, no hay manera de rodear la ciudad, a menos que queramos recorrer varios kilómetros por caminos vecinales. El carrito no podrá entrar por la terracería. Lincoln bajó la mirada, pero asintió. Tendremos que tener los ojos bien abiertos, Linky. Y el dedo bien puesto en el gatillo. El chico asintió de nuevo. Ambos se quedaron callados por un rato, hasta que a Lincoln se le ocurrió preguntar. ¿Conoces a Seltuki, Lori? Bueno, podría decirse eso. Dijo, retirando la sartén del mechero. Mis padres nos llevaron a mí y a mis hermanas un poco antes de que ocurriera todo. Creo que tenía 6 años. Recuerdo que mamá tenía pocos meses de embarazo, y todavía no se le notaba la barriga. Lori sirvió la comida y se pusieron a comer. Lincoln suspiró, y siguió con la conversación. Qué lindo. Yo nunca salí de Royal Woods, ¿sabes? Y tú tenías a tus padres y tenías hermanos. 4 hermanas. Todo parecía indicar que por fin venía el niño. Todos estábamos tan emocionados. Al fin un niño, después de 5 niñas. Las miradas de los chicos se volvieron soñadoras. Las emociones los golpearon con tal intensidad, que dejaron de comer por un momento, absorto cada cual en su propia ensoñación. 4 hermanas. Dijo Lincoln, enternecido. Eres afortunada, Lori. Sé que las perdiste, pero, al menos las tuviste. Yo no tuve hermanos. Ni padres. Lori sintió un poco de vergüenza. Era cierto. Sin importar lo mal que estuviera, Lincoln la había pasado mucho peor. No quería correr el riesgo de incomodarlo o hacerlo sentir mal, pero su curiosidad fue mayor que su prudencia. Literalmente, ¿no recuerdas nada sobre tus padres, Linky? ¿Nada en absoluto? No. Carol me dijo que, cuando me encontraron entre las ruinas del hospital, ya me estaba muriendo de hambre. Probablemente ya tenía una semana abandonado. Dios mío. Exclamó Lori, maravillada. Siempre has sido un sobreviviente, Lincoln. Lincoln le dedicó una sonrisa forzada. Eso es lo que siempre me dijo Carol. Lori frunció el ceño. Era la segunda vez en ese rato que Lincoln mencionaba a Carol. Y por absurdo que pareciera, le incomodaba que el muchacho recordara a alguien con tanto cariño.
Pero además, había otra cosa. Algo que se abría paso entre sus recuerdos largamente enterrados. Lincoln, ¿cómo me dijiste que se apellidaba tu amiga Carol? Pingree. Ese era su apellido. Contestó Lincoln. Lori casi saltó de la impresión. Carol Pingree. ¿Viviste con la familia de Carol Pingree? Sí. Musitó Lincoln, muy sorprendido por la reacción de Lori. ¿Quién lo hubiera creído? Sí. ¿Quién lo hubiera creído? Carol Pingree. Su antigua rival del jardín de niños. La niña que la derrotó tantas veces en sus actividades favoritas. La niña hermosa y perfecta que seguramente hubiera sido su rival en la educación primaria, si no hubiera ocurrido todo aquello. Lori apuró sus últimos bocados de comida. Sabía que no era razonable, pero estaba molesta. Porque Carol siempre se le adelantaba en todo. Lori, ¿estás bien? Dijo Lincoln, desconcertado y un poco asustado por el cambio de actitud de la muchacha. Perfectamente. Termina de comer, Lincoln. Empezará a llover de un momento a otro. Debemos prepararnos para dormir, porque mañana nos espera un día muy pesado. Lincoln quedó aún más desconcertado, pero se apresuró. Era la primera vez que ella se portaba así, y al ver su rostro, presintió que no era nada bueno poner enfadada a la dulce muchacha. Continuará.